Me parece que hay un hilo conductor en las palabras que hemos oído hace un rato de Alejandro Santos y lo que acabamos de oírle a Carlos, en el sentido del papel que cumple el periodismo frente al poder. Pero digamos que los casos que se han tratado en esta mañana, en su mayoría tienen que ver con momentos excepcionales, con momentos críticos, en los cuales esa relación adquiere, digamos, una característica más o menos clara. Cuando hay una dictadura, es evidente que los medios de comunicación, que el periodismo busca la apertura de espacios. Cuando hay casos de corrupción, es evidente que hay un conflicto entre el poder y los medios de comunicación, porque al poder le conviene ocultar, mientras que a los medios buscan informar. Sin embargo, yo quisiera referirme a lo que es esa relación, no en los momentos críticos o puntuales, sino en la normalidad, en la vida cotidiana. Pienso que también en la vida cotidiana la relación entre el periodismo y el poder es una relación conflictiva, aunque habría que decir que más que conflictiva es una relación compleja. Hace varios años ya leí un libro de memorias del secretario de prensa de John F. Kennedy, Pierre Salinger, y me acuerdo que hacía una reflexión muy interesante sobre el tema. Y su conclusión era que los presidentes, porque él estaba hablando de su memoria como jefe de prensa de la presidencia de Kennedy, siempre necesitan a los medios de comunicación y los medios siempre necesitan a los presidentes como principal fuente informativa. Sin embargo, no existe un presidente, ni un gobernante, ni un político que acepte o se sienta cómodo con la idea de que gobierna para los medios o que se deja manejar la agenda por los periodistas o que está respondiendo a las audiencias. Igual que no nos sentimos cómodos los periodistas con la idea de que nosotros somos instrumento de propaganda oficial o que servimos de medio para que los gobernantes o los políticos lleven su mensaje a las masas. Y la verdad es que muy probablemente los presidentes, aunque no lo reconozcan, eso hacen, gobiernan para los medios. Y tenemos que reconocer que nosotros también nos vemos obligados a ser objeto de la información oficial, porque el gobierno y el poder es una fuente pues, muy importante que produce noticias que no podemos desconocer. Ahora, recuerdo también que en ese libro se hablaba de algunos aspectos más estructurales que hacen de esta relación entre los medios y el poder pues una relación de permanente conflicto. El conflicto no viene de que un medio esté matriculado políticamente con el partido de oposición al poder de momento, sino viene de la naturaleza de ambas actividades. Por ejemplo, para los gobernantes y para los políticos, los medios siempre estaremos sesgados. Para ellos, nosotros siempre estaremos buscando lo negativo. No tenemos espacio para lo positivo. Desde el gobierno parecería que siempre hay cosas muy buenas que los medios de comunicación no publicamos. Y a nosotros nos parece que desde el poder se desconoce la realidad y se quieren negar aspectos negativos de esa realidad. También desde ese punto de vista hay un conflicto entre la reiteración y la novedad. Para los gobernantes, la reiteración es fundamental. Lo primero que le enseña un asesor de comunicaciones a un candidato o a un presidente es no cambie su mensaje, diga siempre lo mismo, repita siempre el párrafo fundamental, repita siempre incluso la frase fundamental, para que el mensaje pegue, para que el mensaje cale. En cambio, lo primero que hacemos los periodistas, apenas tenemos el texto de un discurso de un gobernante, es tratar de encontrar dónde hay algo nuevo. Y así sea marginal, así sea una frase, así sea un matiz, titularemos y redactaremos la noticia con lo nuevo y no con lo reiterativo. También hay una diferencia estructural muy profunda en el ejercicio cotidiano del periodismo en la simplificación versus la complejidad. Para los gobernantes, siempre lo que hacemos los medios les parecerá simplista. En los medios de comunicación tenemos la obligación de resumir en un titular, muchas veces de 2 palabras o de 3, máximo de 4, una idea central de una noticia que puede ser compleja, y desde el gobierno siempre parecerá que los titulares no reconocen ni lo que ha hecho el gobierno, ni la complejidad, ni la totalidad del panorama. Nada más difícil que encontrar un titular de periódico, de revista, de televisión incluso,
que sea igualmente satisfactorio para un periodista o para un gobernante. La otra gran fuente de conflicto y de confrontación es la oportunidad. Los periodistas y los gobernantes quieren la información en momentos distintos siempre. Los periodistas la necesitamos inmediata, rápida. Los gobernantes preferirían que los procesos estuvieran terminados. Nada más atractivo para un periodista que publicar una versión de una decisión gubernamental antes de que ésta se haya producido o terminado. Y nada más amargo para un gobernante que le chiveen sus intenciones antes de hacer un anuncio oficial. Lo acabamos de ver en el proceso de paz aquí en Colombia. Eso pasa permanentemente. Los periodistas nos las pasamos tratando de encontrar qué va a hacer el gobierno. El gobierno, los políticos, se la pasan tratando de esperar el mejor momento para transmitir su mensaje. Y finalmente, hay también un tema de agenda. Las agendas son totalmente distintas en un lado y en otro. ¿De qué hablar? ¿De qué quiere hablar el periodismo? ¿De qué quiere hablar el presidente? En el fondo, es el gran termómetro para definir la distancia que tiene el medio de comunicación frente al poder. El poder trata de imponer la agenda, trata de obligar a los medios de comunicación a reaccionar a sus discursos, a sus prioridades, a sus intenciones. Y es un poco la misión y la necesidad de los medios tratar de mantener una agenda propia e independiente. Esto hace que las relaciones siempre sean, repito, muy difíciles. Y voy a terminar con dos aspectos, con dos temas puntuales que ponen de presente esta complejidad. Uno tiene que ver con Estados Unidos. Acaba de pasar por Colombia Dan Rather, quien también acaba de publicar un libro. El primer capítulo de ese libro es la historia de cómo apareció en CBS, en 60 Minutes, la noticia sobre los maltratos a los prisioneros en la prisión de Abu Ghraib. Y cuenta cómo fue entre telones el proceso dentro de CBS de aceptar que la historia fuera publicada. Las fotos empezaron a llegar, los directores al principio no la querían publicar, hubo presión del gobierno, el proceso tardó varias semanas hasta que al final CBS publicó la primera versión, las primeras fotos, y eso generó la aparición de más fotos, incluso de videos, y se convirtió en una historia que hoy conocemos y que hoy nos parecería imposible que alguna vez no hubiera podido publicarse. Pero es muy interesante mirar cómo en un país como Estados Unidos, con una historia tan evidentemente periodística y tan evidentemente impactante y de tan evidente relevancia para la sociedad, estuvo a punto de no publicarse. Y el último tema que quiero tratar es el de la paz. Estamos escuchando ya los concebidos llamados del gobierno a la prudencia, a que no publiquemos. El presidente Santos lo dijo hace 2 días en un discurso, en el fin de semana ya lo había anticipado, el ministro de Defensa nos ha pedido a los medios que no le demos publicidad a los actos de los terroristas. Yo quisiera dejar en el aire la pregunta de si trasladamos esos argumentos a la época del Caguán, cuando también había llamados de prudencia, pero los medios de comunicación informamos sobre la presencia de secuestrados en la zona, de la utilización por parte de las FARC de la zona del Caguán para fortalecerse militarmente, hubieran debido manejarse con prudencia y hubieran debido llevar a que se ocultaran esas evidentes atrocidades que se estaban cometiendo mientras las FARC dialogaban.